Muy buenas noches. Desde hace varios días el país está discutiendo en todos sus niveles una propuesta que hizo para discusión nacional el alcalde de Bogotá, el doctor Gustavo Petro. Lo hemos invitado esta noche para que les haga a ustedes una precisión sobre cuál es, en qué consiste, cómo es la propuesta que él hace sobre el tema de la droga en Bogotá. Señor alcalde. ¿Cómo está, Yamid? ¿Qué tal? Primero hay que hacer dos grandes claridades que confunden a la opinión pública y que veo que también son la confusión de algunos periodistas y algunos funcionarios como el procurador. La primera tiene que ver con el tema de despenalización. Se creyó que yo lo que había propuesto era legalizar el consumo de drogas. Y tengo que decir que el consumo de drogas no está penalizado en Colombia. Ni aún en el gobierno de Uribe, cuando quiso hacerlo, pudo. El Congreso de Colombia resistió esa idea y generó otra doctrina constitucional que tiene que ver con que quien consume droga, quien tiene dependencia o el adicto son enfermos, no son criminales. Primera claridad. Segundo, después vino otra confusión, que yo había propuesto unas zonas, le llamaron así, de despenalización en la ciudad de Bogotá. Algo así como que en un sector de la ciudad se podría producir, consumir, transportar, traficar drogas de manera legal, de manera permitida. Eso tampoco fue lo que nosotros propusimos. Y es parte de la confusión del procurador. Incluso el procurador nombra aquí un sitio que... pero es que, perdón, alcalde, habría que decirle a la gente que el procurador expidió hoy una declaración en la que se opone radicalmente a la propuesta del alcalde, y el alcalde está aclarando que él lo que propuso no es lo que el procurador ataca. Ahora sí, exactamente, está atacando lo que no es él. Incluso aquí habla de un sitio en Suiza que se llama Nille Park o Platzspitz en Zurich. Y lo muestra como el ejemplo de lo que no debo yo hacer, de lo que no se debe proponer, y lo muestra como si fuera lo que yo estoy proponiendo. Precisamente ese lugar me sirve para explicarle al país y a Bogotá qué significa esto. Ese lugar en Zurich creó una zona, era un parque, una zona donde se podían ir los adictos, podían consumir libremente, podían vender libremente. Es lo que llamaríamos una zona de tolerancia para las drogas. Eso fracasó porque media Europa se fue allá, como en Holanda, a consumir. Y precisamente los suizos cambiaron la política ante su fracaso y decidieron establecer los primeros centros de consumo regulado por el fracaso de esas zonas de tolerancia, que es lo que yo estoy proponiendo. Es decir, todo lo contrario de lo que dice el procurador. Un centro de consumo regulado no es para cualquier ciudadano que se le ocurra, como ir a una tienda, comprar la droga. Eso no es cierto. Un centro de consumo regulado implica, primero, un registro de adictos. La persona va voluntariamente allá, obviamente, pero porque se considera dependiente de las drogas y se hace inscribir en el programa. Esa inscripción significa sus nombres, su lugar de residencia, aceptar voluntariamente que se coloca bajo el tratamiento médico, aceptar las visitas médicas en sus casas. Admitir que es un adicto. Admitir, sincerarse, y eso ya es un principio incluso de rehabilitación, ese sinceramiento. Claro. Nuestra Constitución establece, oiga bien esta frase del artículo de la Constitución, de la cual yo participé personalmente, porque esta fue la reforma que trató de hacer Uribe y cambió en su sustancia. Dice: el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, excepto por prescripción médica. Es decir, la misma Constitución acepta que por prescripción médica se pueda otorgar sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Y eso es precisamente lo que llamamos los centros regulados de consumo. Son los médicos los que dicen, si tal señor
puede tener ese tipo de consumo o no, es una prescripción médica, que hace parte incluso de una terapia, porque la terapia y la rehabilitación en algunos casos, cuando estamos hablando de adictos, de dependientes, implica el reconocimiento del adicto de su problema, su registro en el sistema de tal manera que el Estado conoce quiénes son los adictos, cuántos son, cuál es la magnitud del problema. Tercero, que el tratamiento puede ser con sustancias que quitan, medicinas que quitan la ansiedad, hay algunas. Puede ser quitándole los tóxicos a la droga, porque eso es disminuir el daño. Puede ser disminuyendo paulatinamente las dosis, porque permite ir superando paulatinamente el problema del adicto. O puede ser que el adicto simplemente consume y él acepta que consume, pero ya no pierde su voluntad, no pierde su autonomía. Esto que suena duro es lo que la Constitución llama prohibir el consumo de sustancias psicotrópicas excepto por prescripción médica. Es decir, un médico es el que determina qué tipo de tratamiento es el que un adicto puede tener. Y eso se hace en un sitio, un centro regulado por el Estado. Es lo que estamos proponiendo. Ahora, eso está dentro de una estrategia mucho más integral. Cuando uno habla de la prevención, ¿de qué está hablando? De que la persona que no tiene contacto con la droga, que no la ha experimentado, etcétera, no llegue a tener ese contacto. Ese es un tema. Ese tema se realiza en Bogotá muy escasamente. Le voy a dar estas cifras. Este es el estudio de política pública de atención a la drogadicción CAMAT. Aquí dijeron que yo no tenía estudios. Esto lo ha hecho Bogotá desde hace años. Esto no es nuestro. Y hubo además varios CAMAT en Bogotá. Sí, y lo hace el Centro de Estudios de Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, y han hecho, hasta donde han podido, un estudio sobre el consumo de drogas en la ciudad. Según el centro, hay 70.000 adictos. ¿En Bogotá? Esto lo podríamos nosotros, y sobre todo de marihuana. La droga que más se consume en Bogotá es la marihuana, y la mayor parte de los adictos es sobre marihuana. Esto podría precisarse más si instalamos los CAMAT en la ciudad. De esos, haciendo una muestra muy significativa, que es el personal que está en las cárceles, es decir, que ha cometido algún tipo de delito. Pero con todo respeto, señor alcalde, ¿de dónde sale la cifra? De encuestas. Esta es exactamente la fuente de la encuesta. Aquí está, es un estudio de consumo de sustancias psicoactivas de Bogotá, y la fuente es el ICBF y el Departamento Nacional, el DNE, que hicieron una encuesta sobre consumo de drogas. De drogas. Y hay otra de la Universidad de los Andes. Pero es que a uno le parece que 70.000 personas que en Bogotá consumen marihuana habitualmente es una cifra absolutamente ridícula. Es muy posible, pero esta es la que da la encuesta, porque una persona encuestada no necesariamente consume. Va a confesar, va claro. a confesar. Entonces, este tema del sinceramiento, por eso es que es importante. ¿Y estos centros de control de consumo es para qué drogas? Pues de acuerdo a esta encuesta, la principal es la marihuana. ¿A droga de marihuana? Si comenzamos con la marihuana, cubrimos, de acuerdo a la encuesta, más o menos un 80% de los adictos, lo que sería fundamental. Hay alguien que cuestionó que la droga no tenga que ver con el delito. Pues esta encuesta sobre el personal carcelario, que la hizo precisamente este Centro de Estudios de Análisis, miren los datos que arrojó. El 90% de las personas que consumen droga en la cárcel, o que consumieron droga alguna vez, lo hicieron antes de los 18 años. ¡Qué barbaridad! Y el 83% del personal carcelario nunca recibió un tratamiento sobre adicción o rehabilitación. Es decir, el Estado no está aquí. Y este es el mundo del delito. Esto es lo que finalmente termina produciendo un daño en el conjunto de la sociedad. Hay un daño sobre la persona misma y hay un daño sobre la sociedad. Pero usted me decía, y yo lo interrumpí, ¿qué es lo que van a hacer estos centros que usted propone crear? Uno, asistencia médica. Sí, eso es lo primero y vital. Mira, este es un diseño del CAMAT que se había propuesto. Es simple. Esto es un dispensario. Tiene una recepción,
donde la persona se inscribe. Hay un centro de orientación, básicamente psicológico. Hay una sala de atención psicológica junto a ese centro de orientación y hay una sala de atención médica. Esos son los servicios básicos del CAMAT. Y hay una sala de recuperación en casos graves, donde hay que suministrar incluso medicamentos para salvar a la persona de una posible muerte cuando llega si hay un exceso de con consumo. sobredosis, que son, digamos, bastante. Hay una posibilidad de entregar medicamentos contra la ansiedad, y esto es clave porque en el estudio del delito, las personas que cometen delito y reconocieron en la encuesta, la mitad lo hicieron bajo efectos de la droga. Y el 23% restante, para sumar el 73% de quienes cometen delitos, lo hicieron por la ansiedad, por conseguir el dinero para la droga. ¿Qué droga? En este caso, marihuana en la mayor parte, de acuerdo a la encuesta, y la segunda gran droga que se consume en Bogotá es un derivado de la cocaína que se llama bazuco, que es altamente tóxica. Pero entonces, alcalde, la idea suya es que en estos centros, si el gobierno acepta crearlos, con usted... Estos centros los vamos a crear. Ah, Lo único que nosotros necesitamos del gobierno nacional es la etapa última, ¿qué es? aquella que dice la Constitución. Se prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, excepto por prescripción médica. Es decir, si un médico, por el diagnóstico que hace el adulto, dice, este señor necesita consumir para frenar la ansiedad y paulatinamente, entonces Pero- esa etapa... Pero yo veo que usted cambió, cuando hicimos la entrevista para el tiempo, usted dijo, esto lo haré solo, con la autorización de y gobierno. ahora dice, no, lo voy a hacer. Esa etapa que le acabo de describir, o sea, en el momento en que el médico prescribe droga, no Sí. medicamento, sino Sí, sí, droga sí. al paciente, no se le puede entregar la droga. La primera pregunta es, ¿de dónde la sacan? Entonces lo van a ¿Cierto? hacer. No se le puede suministrar si no es con la autorización del gobierno nacional. Por eso, entonces, pero usted me acaba de decir, esto los voy a crear. Todo esto lo vamos a crear, la atención, la sala de orientación, la recepción, el tratamiento psicológico, el Lo que tratamiento falta es el médico. suministro de droga. Pero la última etapa, que es lo que se llama disminución del daño, así se llama. Prevención, que es lo que no han consumido, Sí. es la mayoría. Rehabilitación, que son los que quieren voluntariamente salir del problema de la droga. Pero hay una tercera etapa que se llama disminución del daño. Es la que tiene que ver cuando el consumidor de heroína usa jeringas usadas, VIH. ¿Qué es lo que hace el Estado? O debería hacer el Estado, suministrarle la jeringa para que no dé VIH y no contamine ni ayude a contaminar a los demás. Eso se llama. Cuando decimos, si el adicto se inscribe en estos centros y pudiéramos atenderlos, incluso suministrando Heroína. droga, marihuana, la mayor marihuana, parte, cocaína. por prescripción médica, ¿por qué disminuye el daño? Porque él no se intoxica con los ingredientes que mezclan en esas drogas las bandas. Uno, que son más peligrosas que la misma droga. Dos, porque se lo quitamos a la banda del microtráfico del barrio, de la zona. ¿Y eso qué hace sobre la banda? La acaba. Es decir, disminuye el daño sobre la sociedad. Tres, porque esta persona deja de consumir en lugares públicos, al lado del colegio o en el parque, y entonces nos ayuda a prevenir la enfermedad. Pero entonces, ¿qué es lo que le falta para llegar a crear La los... autorización del gobierno para que se pueda entregar. Pero usted me dijo, lo voy a hacer. Sí, todo este proceso se puede hacer, podemos atender Lo que no puede hacer es psicológicamente. En que por prescripción médica se pueda entregar drogas Lo que- a los pacientes, porque esa droga, para tenerla en un sitio de estos, Necesita- necesita una autorización del gobierno. Lo que necesita es la autorización del gobierno para que se expenda controladamente y con revisión médica la droga que el paciente Así necesita. es. Pero si no tiene la droga que el paciente necesita, pues ¿para qué crea esos camas? Bueno, hay pacientes que con el suministro de medicamentos contra la ansiedad disminuye parcialmente el daño. Hay pacientes, no son muchos, pero hay pacientes que
aceptando rehabilitarse, pueden realmente rehabilitarse. Yo le pregunté al presidente Santos qué opinión tenía sobre su propuesta. Y me dijo, en la cumbre de las Américas en Cartagena se convino por todos los presidentes en pedirle a la OEA que nos dé una tercera vía o una segunda vía que no sea la represión, porque al fin y al cabo eso es lo que está en juicio. Y el presidente dijo, esperemos a ver qué dice la OEA. Ese estudio se demora 2 meses. Mientras tanto, sería un salto al vacío. Mientras tanto vamos haciendo los camaros. Esperando a ver si la OEA dice sí. El gobierno podría haber decidido no esperar a la OEA, pero digamos, yo respeto la voluntad Pero del entonces, gobierno. la creencia de la gente de que es que va a haber lugares en Bogotá donde se venda droga, que es que los niños podrían ser atrapados por el vicio, eso no hay tal. Es todo lo contrario. Este instrumento, que no es policivo, pero sí es de salud pública, acaba la olla, acaba la banda del microtráfico, acaba la opción de que un niño termine enredado o en la banda o en el consumo, porque está en contacto físico con esas personas en la calle. ¿Y cuándo crea los primeros CAMAD? Hay 3, este es un modelo de ¿Ya están CAMAD. operando? No, este es un modelo de CAMAD móvil, incluso este es el diseño que tienen ellos, el CAMAD móvil. Yo pienso ubicar, y me gustaría más que móvil, CAMADs fijos, uno en el Bronx. El procurador me manda echar bolillo al Bronx, pero yo creo que eso no es así como se trata el tema del Bronx. Uno en cada una de las 3 zonas de localidades donde la tasa de homicidios es más alta. Ciudad Bolívar. Hay una zona en Ciudad Bolívar, hay una zona en Kennedy y hay una zona en Suba, donde las tasas de homicidios son excepcionalmente altas. La zona está de Corabastos, ¿no? Sí, pero a mí no me gusta nombrarlas porque se macartiza un poco a sus habitantes y también es injusto, pero en relación a estas zonas, este estudio nos dice que relacionados con el tema, que uno podría decir que los homicidios que se cometen en Bogotá, que vienen disminuyendo fuertemente, pero el año pasado de 1.600 homicidios, es muy probable que este año terminemos, ojalá, con 1.200 homicidios. En 1.600 homicidios, el 15% corresponden a temas que tienen que ver con la droga. O guerra entre pandillas de microtráfico o problemas de consumidores que terminan matando. Y sobre todo terminan matando porque al hurtar, la persona hurtada se defiende y termina muriendo la persona hurtada. El 15%, es decir, cerca de 260 homicidios el año pasado se cometieron por problemas que tienen que ver con la droga. Un instrumento de estos hubiera podido salvar esas 260 vidas. Sí. Alcalde, mira, hagamos una primera pregunta a nuestros televidentes, como lo hacemos todas las noches, con ese tema, para no caer en equívocos. ¿Usted cómo la formularía? Si los televidentes son partidarios de qué. La pregunta ya se formuló. Los televidentes son partidarios que el adicto sea considerado delincuente o enfermo. Enfermos. La mayoría ya estamos. En que son enfermos. En que son enfermos. Ese ya es un gran consenso. Si son enfermos, la siguiente pregunta es, ¿amerita que el Estado en su política de salud pública trate a estos enfermos? Y seguramente la mayoría diría y no sí. los persiga como delincuentes que no son. No trata a un enfermo con bolillo o con calabozo. Entonces. Sí, seguramente la mayoría responderían que sí. Ahora, si se trata de tratar estos enfermos, no estamos hablando de la prevención, que es otra cosa, estamos hablando ya de los enfermos. Si hay que tratar estos enfermos, ¿quién dirige el tratamiento? ¿El juez, la policía o el médico? Entonces, muy seguramente, como en todos los casos de enfermos los dirige su tratamiento el médico. Y si el médico establece que en ese tratamiento es necesario
no interrumpir abruptamente el consumo, sino disminuirlo paulatinamente o permitir que el paciente pueda ganar autonomía o no se haga daño sobre sí mismo. Ahora, yo sé lo complicado que es hablar en Colombia de ese tema, pero la sociedad es muy susceptible. Muy susceptible, es como hablar de reforma tributaria. Para los tratos ricos. Usted es partidario de despenalizar el consumo. Sí, pero ese es un tema Sí, yo sé. mundial, digamos. Ese es un tema que se nos aleja. Yo creo que la mafia del mundo, del narcotráfico y todo lo que implica para Colombia ese tema históricamente, se acabaría con una legalización completa, como hicieron con el whisky en su momento. O los cigarrillos. O los cigarrillos, etcétera. No, eso no quiere decir que eso sea bueno. Obviamente hay que hacer campañas de prevención mucho. Es más, el dinero que se gastan en la represión se podría gastar en la prevención, pero eso es un tema que no vamos a poder resolver nosotros solos. Es un tema que se tiene que resolver a escala mundial. Y por eso... Y menos Colombia, pues. Sí, y menos Colombia, que no podría. Entonces, eso va camino, va avanzando. Yo creo que en una década, 2 décadas, habrá muchos avances, pero es una solución mundial, no nacional. Entonces planteamos la pregunta de esta manera. Ustedes, televidentes, son partidarios de que en la alcaldía de Bogotá, cree centros de control de consumo de droga para darle a ese consumo un tratamiento médico y no policivo. ¿Está bien? Es una opción. Esa es la pregunta. Hay otros temas, señor alcalde, que quisiera plantearle, sí. pero sí quiero que esta pregunta quede clara. ¿Ustedes son partidarios de que haya unos centros de control de consumo de droga en Bogotá? Para enfermos que se inscriban, así es. Los demás temas, que son muchísimos, alcalde. Después de comercial.